Este es el packet tracer para el ítem 11.2.4.4, configuración de reenvío de puertos en router Linksys. Vemos un poco de la topología que vamos a estar utilizando, la tabla de direccionamiento, que es la que debe llevar la configuración, en este caso de LA, un poco los objetivos en la parte 1, que es configurar el reenvío de puertos, y en la parte 2 verificar conectividad remota al servidor A. Bien, para la parte 1, bueno, un poco de la situación. Nos dice que un amigo desea jugar con usted en un servidor, entonces ambos están en sus respectivos hogares conectados hacia internet. Se debe configurar el router Soho de oficina para reenviar las solicitudes HTTP a un servidor a través del puerto, de modo que el amigo pueda acceder a la página web del juego. Entonces, para la parte 1 es configurar el reenvío de puertos. Nos dicen que desde el portátil A vamos a poder acceder hacia este servidor. Nos dice que el usuario y la contraseña es admin y Cisco 123. Bueno, veamos un poco. Aquí está el servidor. Lo primero que quiero que vean es, digamos, la prueba final de esto, donde aquí nos dicen que vamos a verificar que el PCA, introduciendo la IP de internet de LA, debe aparecer una web de juegos. Entonces esta vendría siendo la dirección IP. Vamos a PCA y vamos a darle go. Aceleramos aquí el proceso y vemos que hay un timeout. Entonces muy seguramente no tenemos habilitado ese puerto para ese router Soho. Bien, lo primero que hay que hacer es lograr conectividad entre el portátil A, porque desde aquí vamos a configurar este equipo. Ahora lo podemos hacer aquí directo, pero la idea es que vean esta parte. Revisemos un poco qué es lo que se tiene aquí. Vemos que la configuración la obtiene de forma automática por DHCP desde nuestro proveedor de servicio. Tenemos un poco de la LAN que está configurada, está habilitado el servidor de DHCP y va a empezar a entregar desde las 100 y únicamente puede entregar 50 direcciones. Bien, veamos un poco el portátil. Si nos vamos aquí a PC Wireless, es donde podemos ver que no está asociado a ningún access point. Vamos a intentar conectarnos. Bueno, tenemos un SSID que es My Home Network. Si le damos Connect, me está pidiendo una pre-share key, donde hay que buscarla lo ideal es que esto ya viniera con conexión, pero bueno, no sé si Cisco hace esto a propósito o en realidad no sé, pero aquí nos dicen que la idea es que ya esté conectado y que nos den admin y la contraseña que es Cisco 123. De todas maneras, hay que buscar la forma de que este portátil se conecte de forma inalámbrica al router Soho S LA. Bien, tratemos de buscar esa. Vamos aquí a wireless, le damos wireless security y aquí vemos que esta es la contraseña Insta Secret. Si vamos acá y le damos Insta Secret, le damos Connect, vemos que ya estamos conectados de forma exitosa e inclusive ya vemos la conexión. Ahora veamos qué direccionamiento me está entregando. Me está entregando la primera dirección y vamos a ver si podemos llegar hacia ese router. Vemos que si obtenemos respuesta y ahora si podemos llegar hacia el servidor que tiene configurada la punto 2. Aquí vemos de que el servidor A tiene configurada la punto 2. Ok, entonces ya obteniendo esa comunicación, ahora sí podemos ir al navegador web y ejecutamos 192.168.0.1
me pide una contraseña que es admin y un password que es Cisco 123. Vemos de que ya tengo control de ese router. Bien, entonces sigamos con el literal B, donde nos dicen que vayamos a Application en Gaming y en la primera lista desplegable a la izquierda seleccione HTTP. Vamos aquí seleccionamos HTTP y luego nos dice que vamos a introducir en el último octeto el punto 2 para decirle que abra el puerto hacia ese servidor. Por último le damos enable habilitándolo y le damos save setting. Listo, de esta forma ya está configurada ese puerto. Es lo que nos dicen aquí también. Ahora verificar la conectividad remota al servidor A desde la PCA. Vamos a ejecutar la IP de internet y ahora vemos que sí tenemos acceso hacia ese servidor y el PCA y el portátil A ya podrán jugar en línea, que son los objetivos que se tienen de este laboratorio. Entonces es muy sencilla esta parte de podemos rescatar aquí, veamos 192.168.0.1. bueno, si no estoy mal nos desconectamos, se desconectó, entonces volvemos a hacer el mismo proceso. De pronto un poco real cuando nos movemos y ya no vemos esa red, pero no creo que sea esa parte. Listo, estamos conectados. Entremos ahora al router, que quiero mostrarles qué es lo que podemos rescatar de acá. Aquí vemos que HTTP, pero también tenemos otros puertos como FTP, TELNET, SMTP, DNS, TFTP, POP3 y SMP. Estos son los que nos permite el router. En realidad uno de verdad no sé si me trae más puertos que pueda probar, pero con este simulador que tenemos aquí, estos son los puertos que lo permiten. Entonces se pueden dar cuenta que estos routers Soho son muy, por así decirlo, quisquillosos en esa parte, de que porque ellos vienen por defecto que no dejen pasar hacia cualquier servicio que tenga MILAN. Esto es por seguridad, entonces siempre que nos los pidan hay que abrir los puertos. Para el punto 11.2.5 configuración de NAP e IPv6 vamos a analizar el ítem 11.2.5.1 NAP para IPv6. Entonces vemos que el enunciado de este ítem lo colocan en forma de pregunta, como diciendo NAP para IPv6, si por lo menos sabemos el propósito que se tiene en NAP en IPv4, en el cual recuerden que se creó con el fin de reducir ese agotamiento o que el aceleramiento del mundo globalizado no, o sea, tuviera más, digamos, un poco tiempo más de vida para que no se agotaran con esto. Recuerden también el RFC 1918 y NAP, las cuales cumplen el papel decisivo para retrasar este agotamiento. Entonces ustedes se preguntarán por qué si NAP fue creado para reducir o digamos retrasar ese agotamiento que se veía llegar desde que el internet tuvo un gran auge y lo tiene. Si con una dirección de 128 bits para IPv6 proporciona 340 sextillones de direcciones, cuando veíamos IPv6 estuvimos mencionando una analogía donde nos dice de que hay una dirección IP por cada grano de arena que existe sobre la Tierra. Entonces la pregunta sería, ¿para qué utilizo NAP en IPv6 si lo que tengo son direcciones enrutables en internet?
Entonces, cuando cuando la IETF desarrolló NAP, se pensó que en su momento, cuando estábamos implementando, vimos de que NAP exige o presenta cierta seguridad, pero esa seguridad no nos podemos confiar porque para eso existen dispositivos. Bueno, cuando me refiero a seguridad, recuerden que NAP esconde las redes locales y solamente va a mostrar redes públicas. A eso me refiero en la parte de seguridad. Entonces, no hay que obviar de que hay dispositivos especializados para realizar este tipo de seguridad, como son los firewalls. Entonces, tenemos ese conocimiento o digamos esa aplicación errada de que hay un grado de seguridad muy alto cuando implementamos NAP en IPv4. Pero cuando estamos hablando de NAP para IPv6, vemos de que IPv6 incluye su propio espacio de direcciones IPv4 y NAP que se implementan de manera distinta de cómo se hace para IPv4. Entonces aquí no vamos a pensar de que es por materia de seguridad, porque para eso existen dispositivos especializados para esto. Aquí vamos a pensar que IPv6 también maneja direcciones privadas y necesita esa traducción para que lo podamos ver en el mundo exterior. Para el ítem 11.2.5.2 direcciones IPv6 locales únicas, entonces vemos de que estas se asemejan a las direcciones privadas IPv4 definidas en el RFC 1918, pero también existen diferencias considerables. El objetivo de ULA es la denominación de las direcciones IPv6 locales únicas. Es proporcionar espacio de direcciones IPv6 para las comunicaciones dentro de un sitio local y no tienen el propósito de proporcionar espacios adicionales de direcciones IPv6 ni el nivel de seguridad que era lo que se veía para IPv4. Entonces, lo que vamos a ver en esta imagen es que las ULA tienen un prefijo de FC002.7, lo que produce un rango del primer gesteto que va desde FC00 hasta FDFF. Esas serían las direcciones locales únicas. Vemos de que el bit siguiente, este que tenemos aquí, se establece en 1 si el prefijo se asigna localmente. Es posible que en un futuro se pueda establecer en 0. Vemos de que los 40 bits siguientes, los que tenemos aquí, el ID global, corresponden a un ID global seguida de un ID de su red de 16 bits. Estos primeros 64 bits, los que tenemos aquí, se combinan para crear el prefijo de la ULA. Esto permite que los 64 bits restantes, es lo que tenemos aquí, se utilicen para el ID de la interfaz o en términos de IPv4 la porción de host de la dirección. Entonces aquí ya esta configuración EUI64 la estuvimos analizando. De esta forma ya se crearía esa dirección IPv6 local única. Un poco de teoría, vemos de que las direcciones locales únicas se definen en el RFC 4193 y también se conocen como direcciones IPv6 locales. No se debe confundir con las direcciones IPv6 de link local y tienen varias características que incluyen las siguientes. La primera es que permiten que los sitios se combinen o se interconecten de manera privada sin generar conflicto entre direcciones y sin necesidad de volver a numerar las interfaces que usan estos prefijos. La segunda es que son independientes de cualquier ISP y se pueden usar para las comunicaciones dentro de un sitio sin tener conectividad hacia internet. Y la tercera es que no se pueden enrutar a través de internet, sin embargo, si se filtran por routing o DNS, no existen conflictos con otras direcciones. Entonces, aquí se las presento sobre
la denominada ULA. Hay una nota que hay que tener muy presente en esta parte que nos da Cisco, y nos dice que las especificaciones originales de IPv6 asignaba el espacio de direcciones para las direcciones locales de sitio, definidas en el RFC 3513. La IETF dejó en desuso las direcciones locales de sitio en el RFC 3879 porque el término sitio resultaba algo ambiguo. Entonces, si de pronto, bueno, vamos a leer el total para dar la aclaración. Vemos de que las direcciones locales de sitio tenían el rango de prefijos FEC0 2 puntos en las 10 y todavía pueden encontrarse en documentos antiguos de IPv6. Entonces, si de pronto alguno que está viendo este video tiene algún documento antiguo, algún libro cuando inició IPv6, va a haber algunas direcciones que utilizan el término site. Site, traducido al español, significa sitio. Entonces estas ya se encuentran en desuso, pueden aparecer como address local site. Esto ya en la actualidad ya está en desuso. Entonces se cambiaron por las direcciones IPv6 locales únicas, que aparecen en el RFC 4193 que mencionamos inicialmente. Para el ítem 11.2.5.3 NAP para IPv6, entonces aquí estamos analizando que NAP para IPv6 se usa en un contexto muy distinto al que utilizamos NAP para IPv4. Las variedades de NAP para IPv6 se usan para proporcionar acceso de manera transparente entre redes solo IPv6 y redes solos IPv4. No se utiliza como forma de traducción de IPv6 privada a IPv6 global. Ese concepto para IPv6 cambia. Vemos de que lo ideal es que para IPv6 se ejecute de forma nativa siempre que sea posible. ¿Qué quiere decir esto de forma nativa? Vemos que en dispositivos IPv6 que se comunican entre sí a través de redes IPv6. No obstante, para colaborar en el cambio o en la transición de IPv4 a IPv6, la IETF elaboró varias técnicas de transición que admiten una variedad de situaciones de IPv4 a IPv6. Una de las que hemos utilizado aquí es Dual Stack, que lo estuvimos analizando en ese currículo número 8 en el currículo número 1, capítulo 8, que vimos todas estas topologías con Dual Stack. Otra es la tunelización y por último tenemos la traducción. Bueno, Dual Stack es cuando los dispositivos ejecutan ambos protocolos, tanto IPv4 como IPv6. Recuerden de que manejan tablas de enrutamiento totalmente diferentes. Tunelización o tunneling para IPv6 es el proceso de encapsulación de un paquete IPv6 dentro de un paquete IPv4. Esto permite que el paquete IPv6 se transmita a través de una red que solo hable IPv4. Y por último tenemos NAP para IPv6, el cual no es una buena estrategia de utilizar a largo plazo, sino hay que verlo como un mecanismo temporal para contribuir a la migración de IPv4 a IPv6. Con el correr de los años hubo varios tipos de NAP para IPv6, incluida la traducción de direcciones de red, traducción de protocolos como es NAPPT, y vemos de que la IETF dejó en desuso NAPPT en favor de su reemplazo, que lo tenemos aquí, que es NAP64. Y lo que nos dice el currículo de Cisco es que este protocolo excede el ámbito de este currículo. Entonces, si no estoy mal, lo vamos a ver en CCNP si deciden seguir en este ámbito de las redes. Cuando ya pasen a la parte profesional con CCNP, vamos a estarnos moviendo o analizando bien qué es lo que se hace con NAP para IPv6 a través de NAP64.
Para el punto 11.3, resolución de problemas de NAP, vamos a analizar el punto 11.3.1, resolución de problemas de NAP, y se desglosa el ítem 11.3.1.1, resolución de problemas de NAP, comando show. Entonces vamos a estar analizando la primera figura, en la cual R2 se encuentra habilitado para PAP, que usa el rango de direcciones de 209 165.226 a la 209 165.202.40. Entonces vemos de que cuando hay problemas de conectividad con IPv4 en un entorno NAP, suele ser difícil determinar la causa del problema. Lo primero que se debe de hacer es tratar de descartar la causa que sea de NAP, y Cisco nos da una serie de pasos que debemos de tener en cuenta. Lo primero es, en función de la configuración, hay que definir claramente lo que se debe lograr la NAP, y se puede revelar un problema en configuración. Con esto quiero que entiendan que aunque Cisco nos dé ciertos pasos, que lo vamos a ir analizando, hay que ser muy suspicaces en esa parte. Hay que tener la mente abierta, hay que saber, no solamente saber el comando, sino saber qué se está haciendo, conocer la topología. Cuando ya conocemos la topología y por ende los términos que vimos inicialmente en NAP, por ejemplo, rep interna, rep externa, eso de inside local, que es lo que vamos a encontrar aquí, no vamos a ver nada en español. Entonces hay que ver qué asociación tiene eso, qué representa cada columna, para poder resolver estos problemas de forma correcta, y la idea es que sea en la mayor brevedad posible. Entonces, jóvenes, lo que les digo ahora es tener presente todo. Si alcanzan a ver las configuraciones que hemos hecho hasta ahora, aplican lo que tiene que ver con ACL, lo que tiene que ver con prácticamente subnetting, aunque no lo hemos hecho, pero con el que solo he hecho que me aparezca una máscara de 27 y esa máscara 27 la tenga que pasar a Wilcar. Entonces eso también hay que tenerlo presente. ¿Qué otra cosa nos encontramos aquí? Las ACL, la Wilcar y los comandos. Bueno, también saber un poco del RFC 1918, que es público, que es privado, en fin. Vemos de que a medida que va avanzando el curso, vamos tomando toda esa recopilación de los capítulos anteriores y las vamos colocando en práctica. Bien, entonces eso es como un abre comillas ahí, un break que hice para que, además de los pasos que nos da 5, tengan en cuenta las recomendaciones que les estoy dando. Para el paso 2, el cual es, se debe de verificar que las traducciones de la tabla sean correctas con el comando show IP NAT translation. Ya lo hemos utilizado bastante. El paso 3 es utilizar los comandos clear y debug, en el cual se utilizan para verificar de que NAP funcione como se espera. Y por último, el paso 4 que nos recomienda Cisco es revisar en detalle lo que sucede con el paquete y verificar que los routers tengan información de enrutamiento correcta para trasladar el paquete. Entonces, si por ejemplo vemos de que todo está correcto, configurado, pero R2, un ejemplo, no sabe llegar a esta dirección IP pública, entonces el problema no es de NAT, sino de enrutamiento. Hay que tener la mente abierta, hay que ser capaces de detectar este tipo de cosas. En la figura número 2 vamos a estar analizando, lo que nos dicen es que antes de hacer un troubleshooting de NAP, tratemos de borrar toda esa tabla NAP para que en este caso estemos analizando qué es lo que se está generando, cuál es el tráfico que se está generando. Aquí lo hacemos, la idea es que este host acceda al servidor que tenemos aquí público, terminado en 201.1 mediante telnet. Vemos que con el comando show IP NAT statistic nos muestra datos como la cantidad de traducciones activas, los parámetros de configuración de NAT, la cantidad de dirección
en el conjunto y la cantidad que se asignó. Eso recuerden que lo vemos aquí, que es lo que tenemos configurado. Ok. Y por último, volver a hacer la traducción, aplicar el comando show IP nav translation y ver que efectivamente sea correcta esa parte. Son las recomendaciones que da Cisco, son las recomendaciones que les doy yo, que ya he tenido experiencia en esta parte, y cómo podemos resolver esta parte de NAP. Para el ítem 11.3.1.2, resolución de problemas de NAP, comandos de boot. Entonces, para verificar el funcionamiento de las características de NAP, vamos a utilizar el comando de boot ipnap, que muestra información sobre cada paquete que traduce el router. Hay otro comando que es el comando de boot ipnap detail, el cual genera una descripción de cada paquete que se tiene en cuenta para traducir. Este comando proporciona mucha más información y obviamente más sobrecarga del router, pero en ocasiones suele ser muy útil para encontrar esos errores o esas condiciones de excepción. Bien, lo que estamos viendo aquí es el resultado, en la cual se muestra que la red 192.168.10.10, perdón, el host este en especial, inició tráfico hacia el host externo con esta dirección pública. Aquí vemos esta flecha, indica que va hacia esa parte externa, y veamos qué significa dichos comandos. Por ejemplo, el asterisco al lado de NAP indica que la traducción se realiza en la ruta de switching rápido. Recuerden de que el primer paquete en una conversación siempre se aplica el switching lento de procesos, y luego los demás si van por switching rápido, o si tienen una caché ya sería por el switching rápido. La S significa a la dirección de origen, en inglés sería source, ya lo hemos analizado también. Esta sería cuál sería mi dirección de origen. Tenemos la D, que significa destination, cuál sería mi dirección de destino, y este número entre corchetes es el número de identificación IP. Vemos de que esta información puede ser útil para la depuración, ya que habilita la correlación con otros seguimientos de paquetes relacionados por los analizados de protocolos. Bien, después tenemos esta imagen en la cual lo que nos dice, vemos si revisamos esa sysList que configuramos. Recuerden el packet tracer donde teníamos 3 redes, y ese fue donde configuramos una ACL estándar nombrada y definíamos exactamente cuáles eran las redes. Aquí el problema que se presenta es que nosotros identificamos la 192.168.0.0 con una wildcard de 16, o sea, la máscara de 16, y esta sería la wildcard. ¿Qué pasa? De que R2 no traduce los paquetes de las redes internas, o sea, estas redes destinados a internet, o sea, lo que tenemos acá, con direcciones de origen de la ACL1 en este caso, no permitidas de forma explícita. Entonces la idea es que seamos muy explícitos cuando hagamos las ACL, que la corrección sería que permita la 192.168.10.0, aquí no sé qué máscara tiene, y la otra que permita la 11.0 con máscara la que le quieran dar. Que seamos muy explícitos en esa parte para que se produzca la traducción. Lo estuvimos viendo en el packet tracer y funcionó de forma correcta. Para el ítem 11.3.1.3, caso práctico, entonces un ejemplo que nos colocan aquí es que el PC1 y el PC2 quieren hacer ping hacia el servidor 1 y servidor 2 respectivamente. Este es el NAP o el pool que nos entregó nuestro ISP y es lo que está configurado. Para verificar si hay alguna traducción, ejecutamos el comando show IP nav translation. Vemos de que efectivamente no hay ninguna traducción. Lo que
nos indica que podemos utilizar el comando show_ip_nav statistic. Vemos que estos resultados en 0 quiere decir de que no hay traducción. Analizamos las interfaces haciendo ese caso práctico como un troubleshooting. Veamos que la outside tiene la serial 00 y la inside tiene la serial 010. Veamos si eso es cierto. Vemos que la serial 0 debe ser la inside y la serial 010 debe ser la outside. Entonces obviamente aquí hay que hacer esa corrección. Primer error que nos encontramos. Luego, al ejecutar nuevamente estos comandos, vemos de que tampoco se produce dicha traducción. Ahora veamos esa lista de control de acceso que tiene configurado. Si vemos las redes, es la 192.168.10 y la 192.168.11. Ahora, aquí lo que estamos utilizando es una máscara de 24, o sea que analice 192.168.0, lo que sea aquí que indica este 255. Yo lo que necesito es que me tome este bit también, porque ahí incluye la 10 y también incluye la 11. Se debe corregir esa wildcard a la 0.0.255.255. Ahora, ejecutando ya los comandos show_ip_nav statistic, vemos de que ya sí hay traducción. Vemos de que hay 20 intentos y ya aquí está de forma correcta con el show_ip_nav translation, que es lo que se quiere en este caso. Entonces es un caso práctico que se nos puede presentar y que estuvimos ejecutando esos 4 pasos de resolución de problemas de troubleshooting que analizamos para NAP en los ítems anteriores. Para el ítem 11.3.1.4 Packet Tracer, verificación y resolución de problemas de configuración NAP, entonces veamos qué nos ofrece Cisco para este Packet Tracer. Este es el Packet Tracer para el ítem 11.3.1.4, verificación y resolución de problemas de configuración de NAP. Un poco de la topología que vamos a estar analizando. La tabla de direccionamiento, esto es lo que debe de ir configurado de forma correcta. Los objetivos en la parte 1, que es aislar los problemas. En la parte 2, resolver los problemas de configuración de NAP. Y en la parte 3, que es verificar la conectividad. Un poco de la situación, entonces deben de leerla para informarse en lo que vamos a realizar. En la parte 1, que es aislar los problemas, vamos a hacer ping al servidor 1 desde la PC1, la PC2, L1, L2 y R2. Vamos a registrar cada ping que sea correcto y haga ping a cualquier otra máquina según sea necesario. Entonces, desde aquí vamos a empezar. Vamos desde PC1, vamos a hacerle ping al servidor 1. Entonces obtengamos esa dirección IP. Para empezar a hacer esos ping. Vemos que no tenemos respuesta. Vamos a PC2. Tampoco tenemos respuesta. Vamos a L1. Vemos que tampoco tenemos respuesta y finalmente no, L2, finalmente es R2. Vemos que tampoco tenemos respuesta. Ahora vamos a R2. Hay que esperar un poco porque no tengo desactivada esa búsqueda de DNS y me equivoqué aquí con el comando.
Ok, ya estando de vuelta, vamos a hacer un pin hacia la punto 5 y vemos que sí llegamos. Entonces posiblemente aquí esté el error, porque toda esta LAN no puede llegar, pero el dispositivo, en este caso R2, sí puede llegar a este servidor. Ok, en la parte 2, el cual es resolver los problemas de configuración de NAT, vamos a ver la traducción de NAT. Si no funciona, debería ver las entradas de la tabla. Vemos que obviamente no funciona. Vamos a utilizar el comando que nos arroja más información, y vemos de que estos ceros nos indican de que no hay traducción. Veamos si estas interfaces outside y inside están configuradas correctamente. La outside es para la serial 01 y la inside para la serial 000. Si vamos aquí, vemos que esta es la serial 01, o sea que ya encontramos el error de esta traducción. Debemos de configurarla de forma inversa. Entramos a la interfaz serial 0, 1 y le vamos a dar el comando no IPNAP, y obviamente está en outside. Le decimos que es outside y le decimos que pertenece a inside. Lo mismo hacemos pero con la serial 0. Le decimos que no es inside, sino que es outside. Ok, entonces ya corregimos eso. Vamos a volver a probar dispositivo por dispositivo para ver si ese es el único error. Ok, entonces vemos de que ya obtenemos respuesta por parte de PC1. Vamos a PC2, también obtenemos respuesta. Vamos a L1, vemos que no obtenemos respuesta. Vamos a L2, vemos que tampoco obtenemos respuesta. Okay. Entonces yo quiero que vean la topología y en este momento, sin ver el PDF, traten de definir qué puede estar sucediendo. O sea, de aquí yo llego a este servidor y de este extremo de la LAN puede llegar hacia este servidor. Ahora, ¿por qué este extremo no llega? ¿Cuál es el posible problema que puede estar sucediendo? Les voy a dar 5 segundos para que piensen o detengan el video por si necesitan más. Ok, entonces si yo llego a esta instancia y analizo de que una parte de mi LAN está llegando hacia el servidor que queremos llegar, pero la otra parte no, muy seguramente, y en este caso vemos de que las dos manejan redes diferentes. Esta maneja la 11.0 y esta maneja la 10.0. Muy seguramente el problema está en la lista de control de acceso que estoy aplicando para poder ejecutar ese NAP. Ahora, veamos esa lista de control de acceso. La podemos ver a través del comando showroom. Vemos que me está permitiendo únicamente la red 10 por la wildcard que estoy analizando. Él va a analizar los primeros 3 octetos, o sea que si nos vamos a la topología solamente puede salir la 10. La 11 está denegado. Recuerden de ese capítulo 9 que lo que no está aquí, acá abajo hay un DNI explícito, o sea que se estaría denegando todo. Eso lo deben de tener presentes. Bien, no es más de revisar, ya sabemos que el problema está aquí, pero no es más de revisar de que estemos digitando la lista correcta o que el nombre de los pools coincidan o que el rango de IP que nos esté entregando sea el correcto. Vamos a hacer eso porque la idea es resolver y que todo se encuentre bien.
209.165.76. Entonces aquí vemos que es 209.165.76. La red es la 192, o sea que sí está el rango correcto. La 195 está dentro de ese rango y la 223 también. La máscara 27, que es 224, en el último teto estamos bien. La nomenclatura o el número de la ACL es la 101, vemos de que aquí está correcto, y el nombre del pool es R2 pool y aquí es R2 pool, o sea que por esa parte estamos correctos. Ya aquí corregimos las interfaces, les quitamos las invertimos porque estaban de forma errónea. Entonces vamos a corregir esto. Si yo quiero, lo pueden hacer de dos formas. Se puede agregar otra lista de control de acceso, pero que incluya la 11. Recuerden, la idea es que seamos más explícitos en el sentido de que si yo conozco mi red, yo sé de que nada más utilizo la 11 y utilizo la 10. Ahora, si yo le muevo la wildcard, bueno, aquí también estaría incluyendo la 1 si le movemos la wildcard. O podemos hacer tres sentencias, que maneje la 11, la 1 y que maneje la 10 también. Eso en realidad no nos va a quitar mucho tiempo. Que si lo maneje con la wildcard, que es lo que vamos a hacer, entonces si de pronto un intruso sucede algo muy inusual en esta parte y se coloca un rango, por ejemplo a 10, 4, 12, también vemos de que va a poder tener acceso porque la máscara de su red me permite todo eso. Bueno, la wildcard, perdón, hago la aclaración, esta wildcard. Bien, entonces vamos a borrar esto. Vamos a decirle que no, que la niegue. Y vamos a cambiar la wildcard para que ya ahora analice los dos primeros octetos, o sea, estos que son 10 y 4, e incluya las redes que hacen falta. Bien, aquí pasamos por esto, ya los cambiamos. Luego vimos cuáles eran los pins correctos y la traducción, y ahora nos habla sobre las ACL, que estuvimos corregir el proceso y nuevamente vamos a verificar esa conectividad. Entonces vayamos a L1 y vemos de que ahora el pin es correcto. Vayamos a L2, vemos que ahora el pin es correcto. Y si vemos la tabla de traducción NAP, vemos de que ya efectivamente se han traducido esa parte. Entonces está utilizando la 196 y también utilizó la 197. Bien, entonces espero que haya quedado clara esta parte de la resolución de problemas. Por favor, sigan esos pasos que les da Cisco y las recomendaciones que les di yo a través de la experiencia que he tenido con esto de ACL. De NAP, téngalo por seguro de que se utilizan mucho, y veamos, como se los dije anteriormente, que es un engranaje. Aquí hay que saber de NAP, hay que saber de ACL, hay que saber de wildcard, hay que saber si nos dice, por ejemplo, si nos dan una slab 27, saber cuál es la máscara para poder traducir la wildcard. En fin, toda esta parte hay que tenerla presente cuando veamos NAP. Para el ítem 11.3.1.5, práctica de laboratorio, resolución de problemas de configuración NAP. Entonces veamos qué nos ofrece Cisco para esta práctica. Vemos que este es el PDF, un poco de la topología. Lo que vemos aquí, la idea es que hagamos esto en un ambiente real, en sus campus, o si no, lo pueden utilizar con Packet Tracer, igual va a funcionar. Esta es la tabla de direccionamiento que debe estar asignado. Los objetivos en la parte 1, que es armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos. En la parte 2, que es resolver los problemas de NAP estáticos. Y en la parte 3, que es resolver los problemas de NAP dinámicos.
un poco de la información básica. Entonces léanse esta parte porque es la que vamos a estar utilizando para la implementación. Los recursos necesarios: 2 routers, un switch, 2 computadoras, los cables de consola y los cables Ethernet seriales que sean necesarios. Esto lo vamos a omitir como en todo laboratorio, puesto que ya hacemos lo mismo. Entonces ya ustedes deben de saber, por ejemplo, cómo desactivar la búsqueda DNS para que no me pase lo que me pasó en el packet tracer anterior, que me tocó esperar a que él terminara. El nombre del dispositivo con el hostname, en fin, toda esta parte. Configuración de enrutamiento estático y verificar de que todo sea correcto. La idea es cargar estas configuraciones que tienen errores para que así ustedes lo puedan solucionar. Ok, resolver problemas en NAS estático. Yo creo que ya con lo que hemos analizado, lo que les he indicado, tanto en los packet tracer como los pasos que nos dio Cisco y las recomendaciones que le dio mi persona, entonces ya deben de ser capaces de resolver este tipo de NAP de problemas. Entonces no es más que desearles suerte en esto. Si tienen algunas preguntas, traten de hacerlas ustedes. Si no, apóyense con un compañero, y si los dos tienen esas mismas preguntas, se pueden acercar a su instructor para que se la resuelva o le aclare esta parte. Recuerden de que ya no es excusa que no tengan el PDF, puesto que ya al inicio de cada... Bien. Poco de reflexión: ¿cuál es el beneficio de NAS estática? ¿Qué problemas surgirían si 10 grupos de hosts en esta red intentan comunicarse interna al mismo tiempo? Ya ustedes sabrán resolver esta parte. Entonces espero que se defienda. Como se lo digo a mis estudiantes, hagan las cosas, así sea las hagan mal, pero yo sé que las están haciendo. Pero si no las hacen, ¿cómo los califico yo a ustedes? Entonces la idea es que las hagan, no importa que esté mal, pero lo intentaron. Eso es lo que siempre trato de inculcarle, porque igual cuando uno está en esta instancia es porque también ha cometido errores. Yo soy humano, inclusive cuando uno está aprendiendo, y es muchos términos, como lo hacemos con este tipo de currículos, donde prácticamente se dan en tiempo récord. Es mucha información, muchas siglas, muchos términos que para el estudiante, cuando se es nuevo, les es muy difícil de analizar y de captar toda esta parte. Entonces no es más que desearles suerte en este laboratorio, y como les dije, si tienen algún problema, acérquense a su instructor, que yo sé que él les va a colaborar en esa parte. Para el punto 11.4 resumen, se analiza el punto 11.4.1 resumen, y vamos a analizar el ítem 11.4.1.1 revisión de NAP. Entonces Cisco nos prepara la siguiente actividad para ese ítem, en el cual vamos a configurar, a verificar y analizar la NAP estática, la NAP dinámica y la NAP con sobrecarga. Ya hasta esta instancia ya sabemos qué función cumple cada una, para qué se utilizan y cómo se deben de configurar. Un poco de la situación. La idea que nos dice aquí es crear nuestro propio prototipo mediante el programa de simulación de redes. Vamos a utilizar Packet Tracer para esa parte. Léanse esa parte, que es lo que vamos a tener en cuenta para poder solucionar esto. Las instrucciones: en el paso 1 vamos a crear una topología de red muy pequeña con Packet Tracer que incluya como mínimo 2 routers 1941, 2 switches LAN, un servidor de correo conectado a la LAN en un router y una computadora de escritorio portátil conectada a la LAN de otro router. Vamos en el paso 2 a asignar direcciones a la topología. Use el direccionamiento privado para todas las redes, los hosts y los dispositivos. El direccionamiento de HCP de la computadora de escritorio portátil es optativo. El direccionamiento estático para el servidor de correo es obligatorio.
Se debe configurar un protocolo de enrutamiento de red. Recuerden que hemos aprendido OSPF o RIP versión 2 que lo pueden utilizar. Validar la conectividad de la red completa sin los servicios de NAP, entonces hacer ping de un extremo de la topología y viceversa, y luego configurar los servicios de NAP en uno de los routers del equipo hub de escritorio o portátil del servicio de correo. Bien, vamos a ayudarlos un poco aquí en el paso 1, crear la topología. Lo primero que me dicen es lo que tenemos acá. Entonces vamos a utilizar 219.41. Esto lo pueden colocar en cualquier posición, acá, 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 en fin. Yo los coloqué aquí, eso no tiene ninguna necesidad. Aquí en config podemos colocarle R1 y que también se llame R1. Bien, entonces ya lo modificamos aquí, lo mismo acá, R2 y que se llame R2. Ok, tenemos R1 y R2. Luego nos piden dos switches LAN, uno por router. Entonces vamos a la parte de switches, podemos utilizar este 2960. Supongamos que está aquí y el otro que está aquí. Entonces a este le podemos colocar, bueno, aquí se está inicializando, esperemos a que se inicialice. Listo, ahora sí ya lo podemos S1 y aquí le colocamos S1 como nombre. Lo mismo acá, S2 y aquí le colocamos S2. Bien, nos dice un servidor de correo conectado a la LAN de un router. Vamos aquí a la parte donde están los hosts y buscamos un servidor. Por ejemplo, coloquémoslo aquí. Podemos colocarle S1. Creo que no me permite, coloquémosle entonces server 2 que pertenece a S2. Ok, aquí a server 2. También nos dice una computadora de escritorio o portátil conectada a la LAN en el otro router. Entonces aquí mismo podemos colocar esto o podemos colocar esto. En fin, bueno, eliminemos esta para que no se nos vaya a confundir. Y aquí colocamos como PC1. Bien, entonces ya queda la parte de la interconexión. Vamos a utilizar a la parte WAN primero. Vamos a decirle que este es mi DCE. Bueno, vemos de que no tiene esa tarjeta. Se la podemos colocar. La idea es que primero apaguemos el equipo. Debemos apagarlo y esa sería HWIT2T. La arrastramos y ya vemos la tarjeta. Encendemos el equipo. Lo mismo hacemos con R2, apagamos el equipo porque si está encendido vemos de que él no lo va a permitir porque dice que el equipo está trabajando. La idea es apagarlo y ahora sí poder arrastrar la tarjeta. Ok, ahora sí no lo permite la interfaz serial 0 con mi interfaz serial 0. Obviamente están abajo porque no le hemos dado shutdown, no shutdown ahí para encenderlas. Vamos a conectar los switches. Recuerden de que es una conexión directa. Entonces podemos utilizar el Giga 1 con nuestro Giga 1 de acá. Y aquí podemos utilizar nuestro Giga 1 con el Giga 1 de acá.
Lo mismo con las conexiones Fast Ethernet, podemos decirle que es la 1, y lo mismo con el servidor. Listo. Entonces puede quedar de esta forma, ustedes lo pueden colocar así, así, asado, en fin, ya eso depende de ustedes. Bien, entonces ya queda por parte de ustedes donde lo ubican. Aquí asignar direcciones en la topología, entonces pueden decirles que supongamos que esta red de aquí va a manejar la 192, 168, 10.0 con máscara de 24. Aquí le pueden decir que esta parte de la LAN va a manejar la 192, 168, 11.0 con máscara de 20. Bueno, coloquemos, aquí le hicimos con clase C, vamos a hacerle aquí con clase B, 172, 16, 10.0, máscara de 20, sí, lo podemos colocar de 24, eso ahí me incide. Y aquí vamos a colocarle una clase A, 10, 10, 10, 0 también, o le colocamos una máscara de 30. En fin. Entonces ya aquí vemos que pueden ir formando de esta parte. Aquí pueden utilizar RIP o pueden utilizar OSPF, cualquiera de los dos, que son los que hemos dado. Obviamente si fuera un archivo PKA, Cisco nos colocaría EGRP, pero lo que hemos dado hasta ahora es esta parte. Y luego ya corresponde a la asignación, a que todos se vean y realizar las pruebas con NAP y luego sin NAP. Aquí copiar y pegar la información de la topología, todo lo que han documentado hasta ahora. Entonces creo que ha sido de gran ayuda esta parte. Los que de pronto no manejen mucho el Packet Tracer, también hay tutoriales donde pueden ver cuáles son las configuraciones. Y en ambiente real, aunque cuando veamos esas conexiones de que ya los dispositivos vienen con una característica que es MDIT, que lo que hace es que reconoce ya el cable exacto, aunque coloquemos uno diferente. Por ejemplo, recuerden de que cuando son dispositivos iguales se deben utilizar un cable cruzado, aunque configuremos o conectemos esos equipos con cables directos, ya esa propiedad de esos puertos ya obviamente intercambia los diferentes pines que manejan internamente y no tenemos esa necesidad. Pero en este emulador sí debemos de escoger el cable correcto, que también lo vimos cuando aprendimos algo de Packet Tracer y la parte, si no estoy mal, del capítulo 4 del currículo 1, donde veíamos todas estas conexiones físicas. Para el ítem 11.4.1.2 Packet Tracer reto habilidades de integración, entonces muy seguramente va a ser muy interesante este Packet Tracer, por lo que ya es la recopilación de todo lo que hemos dado hasta ahora. Entonces vamos allá y revisemos qué es lo que tiene. Bien, este es el Packet Tracer desafío de integración de habilidades. Vemos que la topología no tiene ninguna nomenclatura, es algo extraño en esto. Bueno, seguramente porque aquí es donde vamos a registrar todo. Tabla de direccionamiento, la tabla de asignación de VLAN y de puertos. Leamos un poco la situación en la cual esta actividad de culminación incluye muchas de las habilidades que adquirió durante este curso. O sea que están hablando de todo ese currículo número 2. En primer lugar, deberá completar los registros de la red, por lo tanto, conserva una versión impresa de las instrucciones. Luego nos dicen que durante la implementación se van a configurar VLANs, ya esto lo vimos, enlaces troncales, ya lo vimos, seguridad de los puertos y acceso remoto mediante SSH en un switch,
Y a continuación vamos a implementar enrutamiento VLAN y NAT, que también vimos en un router. Por último, vamos a utilizar su registro de verificación para la implementación mediante la prueba de las conectividades de extremo a extremo. Entonces es muy interesante esta parte. Les voy a mostrar un poco el punto PKA. Espero que no se asusten cuando lo vean. Es lo que hemos visto hasta ahora con todo este currículo número 2. No me quiero imaginar con lo que vamos a ver en ese currículo 4 con la culminación del CCNA versión 5.0. A mí particularmente me gusta este tipo de retos. Lo realicé y me pareció, bueno, muy sencillo, por lo que ya se tiene el conocimiento. Para ustedes obviamente va a ser un poco más costoso, por lo que tendrían que revisar lo que ya hicimos en otros capítulos, o si tienen ya ese conocimiento, espero que ese conocimiento muy fresco, espero que lo realicen. Le deseo de antemano todo el éxito, todas esas buenas energías para que saquen un 100 en esta parte. Un poco de la documentación que debemos registrar la red por completa. Vamos a rotular todos los nombres de los dispositivos. Por ejemplo, tenemos aquí lo que veíamos en el PKA, lo podemos diseñar o podemos reescribir todo esto en el archivo .pdf, que es lo que tenemos acá. La implementación aquí nos dice todos los dispositivos en la topología excepto 1, 2 y 3. Si vemos la topología, excepto sería la nube de internet, la de intranet 2 y la intranet 1, ya obviamente está completamente configurado. Nos dice que no tiene acceso a todos los routers, entonces habría que ver a cuáles tenemos acceso y que podemos hacer a todos los servidores y computadoras con el fin de probarlos. Aquí utilice su registro para implementar los siguientes requisitos. Aquí debemos de colocar cuál es el que estamos utilizando. Supongamos que este sea HQSW. Entonces debemos de configurarle el dominio Cisco, darle direccionamiento y también acceso por SSH a las conexiones remotas. En fin, toda esta parte ya la hemos venido trabajando. Configure el nombre, asigne las VLAN. Obviamente si ya me dicen asigne las VLAN es porque es un switch. Configurar los enlaces troncales, implemente seguridad en los puertos. Toda esta parte la hemos visto. Configurar enrutamiento entre VLAN, esto lo hace un dispositivo de capa 3. Entonces muy seguramente este puede ser HQ. Lo podemos configurar para que entregue DHCP, ya esto también lo estuvimos dando. Lo que tiene que ver con implementación de routing, vamos a utilizar OSPF con el proceso 1 y este es nuestro router ID. Debe de ser exacto porque si no tenemos acceso hacia otro router, obviamente este ya me debe estar corriendo OSPF y tienen ID diferentes y números de procesos diferentes. O si también manejan el mismo proceso número 1. Implementar NAT, hacer una lista de control de acceso. En fin, toda esa parte y toda la documentación lo encuentran aquí. Por ejemplo, para la VLAN 15 manejan esta red, para la VLAN 30 esta red. Entonces estarían haciendo una ACL que de forma independiente con la Wildcard, o tomen una que analice los 3 primeros octetos que vean que corresponde a la red 15. La verificación, bueno, ya sería esta parte que tenga acceso remoto por SSH, que las VLAN se encuentren asignadas a los puertos correspondientes, que se produzca una adyacencia a través de los vecinos de OSPF, que recuerden el comando show IP NAT translation para ver
qué se está traduciendo, en fin. Entonces, aunque se vea un poco complicado, es muy fácil. Es simplemente saber o recopilar todo lo que hemos realizado a través de todo este currículo número 2. Para el ítem 11.4.1.3 resumen, vemos que en este capítulo hemos explicado cómo se utiliza NAP para contribuir a mitigar el agotamiento del direccionamiento IPv4. También que este le permita a los administradores de red que utilicen el espacio de direcciones privados definidos por el RFC 1918 a la vez que se proporciona una conectividad a internet. Quizás este es uno de los ítems más importantes o features, características más importantes que maneja NAP y para el cual fue creado. Lo estuvimos viendo mediante una única dirección pública o una cantidad limitada de esta, la configuración. Vemos de que NAP conserva el espacio de direcciones públicas y reduce la sobrecarga administrativa de forma considerable al administrar las adiciones, los movimientos y las modificaciones de este direccionamiento. Bueno, eso sería como la parte buena de NAP. Ahora también hablamos un poco de las desventajas. En términos negativos en el rendimiento de los dispositivos, la seguridad, la movilidad y la conectividad de extremo a extremo. Recuerden esas conexiones peer-to-peer que necesitan que el otro extremo, como se dice que es de extremo a extremo, es que los dos estén ligados de alguna forma, y vemos de que NAP antes de llegar a ese extremo nos cambiaría el direccionamiento IP, entonces muy seguramente esto no funcione. Recuerden de que esto se creó para, digamos, alargar un poco más lo que ya se predecía, lo que ya se veía venir cuando el internet obtuvo un gran auge, el cual es el agotamiento del direccionamiento IPv4, pero una solución a largo plazo es IPv6, que ya lo hemos analizado. Entonces aquí en este capítulo se analizó para NAP IPv4 en especial las características, la terminología y las operaciones generales de NAP. También estuvimos analizando los diferentes tipos de NAP, ya sea NAP estática, NAP dinámica y PAP. ¿Cuáles eran esas ventajas y esas desventajas de NAP? La configuración, la verificación y el análisis de NAP estático, de NAP dinámico y también de PAP. La forma en que se puede usar el reenvío de puertos para hacer a los dispositivos internos de internet. Recuerden esos routers Soho o esos routers domésticos, que la función principal de él es no dejar acceder nada que venga de afuera hacia adentro. Y la idea es que si necesitamos algún servicio que tengamos nosotros registrados en nuestra LAN, en nuestra InSite, habilitemos esos puertos para que esos requerimientos que vengan de afuera sí se puedan conectar. Y por último estuvimos viendo la resolución de problemas de NAP mediante los comandos show y debug. Es muy importante esta parte, ya a lo largo de toda esta explicación de este capítulo lo he dicho, que todavía, por lo menos en lo que tiene que ver con Latinoamérica, dependemos mucho de IPv4. Ya lo que es Asia, lo que es China, muy poco se utiliza IPv4. Ya ellos, por ser uno de los países o digamos de los continentes más poblados, adquirieron IPv6 como su direccionamiento nativo. Con esto no estoy diciendo de que no lo utilicen IPv4, sí, pero ya están enfocados a lo que tiene que ver con IPv6. Entonces, en ese orden de ideas, se utiliza mucho en la parte de Latinoamérica. En Colombia se utiliza mucho esta parte. No puedo dar testimonio de los otros países de Latinoamérica, pero viendo los diferentes regionales que asignan los
los direccionamientos IP ya se puede dar o podemos decir un sondeo, una estadística de que se utiliza mucho esta parte. Ok, entonces ya este es el último capítulo de ese currículo número 2. Fue un currículo muy extenso, al igual que el currículo número 1 que tenía 11 capítulos. Lo que se nos viene es el currículo número 3, donde ya vamos a ver un poco más de temas más avanzados, por así decirlo. Esto es lo básico que nos puede ofrecer las redes Cisco en sus diferentes currículos. Entonces veamos un poco qué es lo que se nos viene para ese currículo número 3. Nos habla un poco sobre, en el capítulo 1 vamos a hablar sobre la introducción a escalamientos de redes. El capítulo 2 vamos a hablar sobre las redundancias de las LAN. Entonces, cómo podemos hacer esa parte o que las LAN sean más redundantes. Cuando hablamos de redundancia lo podemos asemejar a tiempos de respuestas o operabilidad de las redes. O sea que si por ejemplo tengo 3 switches en mi red, con que se caiga uno no voy a dejar sin servicio a, digamos, cierta parte de la empresa, sino que tenemos que tener esa redundancia. En el capítulo 3 vamos a hablar sobre agregación de enlaces, cómo podemos fusionar, por así decirlo, esos enlaces y qué protocolo me permite esto. Capítulo 4, las LAN inalámbricas. Muy seguramente vamos a utilizar todo lo que tiene que ver con estos routers Linksys. En el capítulo 5, ajuste y resolución de problemas de OSPF de área única. Veamos qué ajustes le podemos hacer a este protocolo. Se nos viene en el capítulo 6 OSPF multiárea. Esto generalmente antes de esta versión 5.0 del CCNA se veía en CCNP, pero lo implementaron como novedad en esta versión. Veamos qué nos ofrece en ese capítulo 6. Capítulo 7, por fin, Dios mío, vamos a ver EIGRP, de tanta configuración que hemos visto de EIGRP, pero hasta ahora no sabíamos nada. Se nos hizo el milagro en esa parte. Capítulo 8, configuraciones avanzadas y resolución de problemas de IGRP. Bueno, aquí que nos ofrece este protocolo propietario de Cisco. Y por último, capítulo 9, imágenes y licencias del iOS. Esto también es sumamente importante cuando estamos en un ambiente de producción. ¿Cuál es la imagen que me soporta? Las licencias, cómo vamos a comparar esas licencias con Cisco. En fin, esto en un ambiente de producción es supremamente importante y a eso es lo que los queremos enfocar nosotros, los instructores, a ustedes que son nuestros estudiantes. Bueno, da un poco de nostalgia de despedirse. He visto muchos comentarios agradables. Espero que si tienen críticas, como por ejemplo el audio del capítulo número 1, vamos a tratar de corregir eso. Recuerden de que estos videos ya están hechos en HD, así que pueden en YouTube buscar la mejor resolución para que puedan ver todo lo que tiene que ver las diapositivas y los packet tracers de forma más clara. Bueno, no es más que desearles éxitos en lo que tienen que realizar. Si por lo menos llegan hasta el currículo número 2, éxitos en sus trabajos. Los que puedan acceder hasta el currículo número 3 o estén interesados en el 4 para terminar toda esta parte del CCNA, bienvenidos a lo que se nos viene. Y recuerden que esto es sin ánimo de lucro. La idea es que transmitan el conocimiento y más gente pueda estar conectados a las redes y aprender todo lo que tiene que ver con networking.